por Radio Digital FM. Y continuamos en Conexión Informativa de Radio Digital FM. Te acompañamos en esta jornada de día viernes y también con otros temas que queremos compartir con ustedes, temas que queremos analizar y poder contarles de la labor que está impulsando el FOSIS para aquellos emprendedores que buscan dar el salto a la formalización. Es importante comenzar a formalizar los emprendimientos y queremos hablar de esta campaña que está impulsando el FOSIS. Está con nosotros Nicolás Navarrete, director nacional precisamente del FOSIS. ¿Cómo está, Nicolás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Diego, un gusto saludarte. Muchas gracias, Nicolás, por permitirnos estos minutos y bueno, ver si podemos contar un poco a nuestros auditores de qué se trata esta nueva campaña que están impulsando enfocada en la formalización. Sí, tenemos una campaña que tiene dos objetivos. El primero es desmitificar algunas cosas de la formalización. Mucha gente, sobre todo de los sectores más vulnerables, a veces no se formaliza porque, por ejemplo, piensa que va a perder beneficio social. Y eso no es así. Por una razón muy simple al final del día, que es que los beneficios sociales se entregan en base al registro social de hogares. Y el registro social de hogares contempla ingresos tanto formales como informales. Y por lo tanto, la formalización en sí misma no hace cambiar el percentil que las familias tienen en el registro social de hogares. Y por lo tanto, nunca la formalización lo que va a hacer es que vaya a implicar la pérdida de beneficios sociales como la PGU, la gratuidad en la educación o el subsidio único familiar. Claro. Y lo segundo es también destacar muchos beneficios que tiene la formalización. Uh-huh. La formalización abre puertas a nuevos mercados, abre puertas a programas del Estado y por lo tanto es una tremenda herramienta también para que los emprendimientos crezcan y se desarrollen. Claro, ahí a diferencia de lo que se cree, Nicolás, hay un factor bien importante en cuanto a los beneficios que se pueden obtener a la hora de formalizar en el emprendimiento, como lo que ocurre con los créditos, los subsidios también, ¿no? Claro, hay mucha oferta preferente del Estado para emprendimientos que están formalizados. Estoy pensando en programas de Cercotec, en programas de Corfo, incluso de INDAP. Muchos de ellos son solo para emprendimientos formalizados. En segundo lugar, como tú bien decías, hay instituciones financieras que entregan más y mejores créditos a los emprendimientos formalizados porque hay un registro de venta, de crecimiento, de evolución y por lo tanto la evaluación es más simple y también a los individuos que son dueños de esos emprendimientos les beneficia. El otro día conversábamos con una emprendedora que hacía chapitas para ponerse en la ropa. Ajá. Y comentaba todas experiencias muy interesantes. La primera es, ella vendía al detalle cuando era informal. Y una vez que se formalizó, pudo emitir boleta. Y por ejemplo, en el Día del Alumno pasado, le vendió a un colegio más de 5.000 chapitas, cosa que no hubiese podido hacer en la informalidad. Wow. Y lo segundo es que a ella la hizo elegible de un crédito hipotecario porque pudo demostrar renta. Entonces, además, a quienes son dueños de esos emprendimientos, también les benefician su día a día en las diferentes situaciones y operaciones que quieran hacer. Perfecto. Estamos compartiendo a esta hora aquí en Conexión Informativa con Nicolás Navarrete, director nacional del FOSIS. Nicolás, quiero preguntar también por lo que ocurre con la posibilidad de incluso ser proveedor de otros negocios, que es algo que muchos emprendedores buscan y que a la hora de formalizar se abren efectivamente esas puertas, ¿no? Claro. Al final del día, cuando uno quiere proveer a otro negocio o a una institución más grande, lo que esa contraparte a uno le va a pedir es una boleta o una factura. Y por lo tanto, cuando uno no está formalizado, no la va a poder emitir y nunca va a poder concretar ese negocio. Y esa es una tremenda herramienta, la apertura de nuevos mercados que permite la formalización. Y ahí decir también, y es importante señalar, que si bien es cierto la formalización tiene muchos beneficios, quizás hay algunas cosas que todavía como Estado y como gobierno tenemos que simplificar, sobre todo para los emprendimientos vulnerables. Claro. Por ejemplo, mucha gente nos relata que quizás el trámite de la formalización es muy largo, es muy costoso o es muy engorroso, y en esa línea también estamos trabajando para hacer un procedimiento de formalización simplificada uh-huh. para los emprendimientos más vulnerables y que así podamos avanzar de una manera más rápida en esta línea.
Sí, eso es bien interesante porque cuando uno conversa con conocidos que son emprendedores o personas que están comenzando un emprendimiento, se encuentra mucho con ese comentario, ¿no? Que los trámites finalmente son bien enredados para quienes a lo mejor no se manejan con el movimiento de documentos y que no conocen muy bien cómo poder realizar este trámite. Finalmente ahí también hay un punto donde mucha gente se queda en el camino y no llega a formalizar. Es verdad, y en ese sentido el Estado chileno ha avanzado mucho. Con tu empresa en un día ya hay una tremenda ayuda y una simplificación importante en torno a lo que significa formalizarse. Pero yo comparto lo que muchos emprendedores y emprendedoras señalan, que eso no es suficiente. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Cualquier emprendimiento formalizado tiene que tener una contabilidad. Y esa contabilidad, cuando nosotros vamos a los emprendimientos que trabajan en FOSI, que son liderados por mujeres jefas de hogar, que desertaron del sistema escolar entre octavo básico y primero medio, a esas personas les es muy difícil tener o llevar una contabilidad por sí misma y deben contratar un contador. Ese contador vale algo cercano a 40.000, 50.000 pesos, lo cual representa el 10% de su venta. Claro. Entonces, cuando la formalización cuesta el 10% de tu ingreso, pone una barrera. Eso sí es cierto. Y lo que estamos trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Mujer, es hacer un proceso de tributación simplificada que permita por algún tiempo, mientras los emprendimientos se adaptan y se desarrollan, que permita llevar una contabilidad aún más simplificada, mucho más simple, y que pagar tu impuesto sea tan simple como pagar la cuenta de la luz. No puede ser que cuando uno se quiera formalizar, también aborde todas estas complejidades y el sistema ponga trabas por lo complejo que es. ¿Cuántos de nosotros no se ha perdido en la página del Servicio de Impuesto Interno? Claro. Entonces, necesitamos hacer todos estos trámites mucho más simples para que pongamos menos barreras. Claro que sí. Nicolás, hay una pregunta que se repite mucho también entre quienes buscan a lo mejor formalizar o avanzar con sus emprendimientos, y es si es obligatorio cotizar en el sistema de AFP o en el sistema de salud para poder ir formalizando. Claro, eso también es parte de los mitos, que gente que está formalizada va a tener que pagar el 7% de la ISAPRE o va a tener que pagar sus cotizaciones obligatorias de la AFP. Eso no es así. Alguien de forma voluntaria podría cotizar en el sistema de salud privada o en el sistema de pensiones, pero no es una obligación. Entonces son todos estos mitos que vamos señalando, que se fueron generando en algún minuto respecto de que la formalización es algo no conveniente, que estamos intentando derribar en una primera etapa y además mostrando los múltiples beneficios que tiene la formalización para tener emprendimientos más saludables. Perfecto. Nicolás, por último quería preguntar, ¿cuál es el escenario actual en nuestro país de estos procesos de formalización de emprendimientos? Hay muchísimos emprendimientos. ¿Qué decir de lo que pasó con cuántos surgieron en la pandemia? ¿Cómo ha sido el proceso en general? ¿Cómo lo han visto ustedes desde el FOSIS? ¿Se avanza de manera importante en la formalización de estos emprendimientos o todavía queda mucho camino que recorrer? Sí, yo diría dos cosas. Uno es, en Chile hoy hay más de 2 millones de emprendimientos, de microemprendimientos. Uh-huh. Y de esos 2 millones, más de la mitad, algo cercano al 55-60%, son informales. Esta realidad ha ido aumentando con el tiempo y, por supuesto, como tú bien decías, la pandemia lo aceleró. Sí. Ahora, lo que hemos ido viendo es que cuando uno hace acompañamiento, los emprendimientos y las emprendedoras, esencialmente, tienen ganas y se formalizan. Este año, por ejemplo, por primera vez desde FOSIS, instalamos un módulo de formalización obligatorio en cada uno de nuestros programas, porque dijimos, los emprendimientos no tienen solo que ser una fuente de ingresos, sino que además tienen que ser una fuente de ingreso sana y viable en el largo plazo. Y la formalización es esencialmente eso, es una manera sana y viable de generar ingresos de forma autónoma para las personas. Y esa es la decisión que hemos tomado, porque es también lo que nos llama el presidente Gabriel Boric. Él nos dice, tenemos que tener trabajo digno y decente. Y el trabajo digno y decente en emprendimientos pasa por formalización y por cumplir con las reglas que la sociedad nos exige en esa línea. Perfecto. Nicolás Navarrete, director nacional del FOSIS, muchísimas gracias por acompañarnos y permitirnos estos minutos y la información también para nuestros auditores aquí en Radio Digital FM. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.